Hola, ¿qué tal amigos? Después de mucho tiempo de no hacer transmisiones, es un placer volver a saludarles. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema de reflexión que dentro del contexto de la música litúrgica que es importante, el cual he titulado El nosotros litúrgico en la música litúrgica. Pues bien, la cuestión en concreto consiste en que actualmente hay cantos, por ejemplo, en el momento del ofertorio, en el momento de la entrada, en el momento de comunión, que son, por así decirlo, de texto libre en comparación con los cantos que ya, pues, en estos momentos tienen ya texto fijo. Me refiero a las antífonas, antífona de entrada, antífona de comunión, antífona de ofertorio, que de hecho estos textos los podemos encontrar en el Gradual Romano, que es el libro oficial de cantos para la misa durante todo el año litúrgico. Pero en nuestras comunidades se da el hecho de que, pues bueno, no se meten las antífonas, en muy pocos casos o situaciones comunitarias, eclesiales, se da esto de cantar las antífonas. Hay otros lugares donde sí, sobre todo en las solemnidades, lo cual es alabable y digamos que es la meta hacia donde debemos ir los coros, los músicos litúrgicos, referente a estos tres momentos de la misa. Pero bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado en la misa en tiempo ordinario de entrada un qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor? O otros cantos como pan transformado en cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor, o te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Y pues bueno, también nos encontramos con cantos que hablan más como que en sentido singular, en primera persona. Aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi voz, todo es para ti, etc. Y que se han ido introduciendo poco a poco a nuestras celebraciones. Este tipo de cantos realmente son adecuados para la liturgia en cuanto a que expresan un yo individual en lugar de un nosotros eclesial. La respuesta la podemos encontrar en Sacrosanctum Concilium número 2, en donde se nos dice ya casi al terminar el número 2 de este documento, que la Iglesia expresa, manifiesta la naturaleza de la Iglesia. O sea, a través de la liturgia, nosotros como Iglesia podemos descubrir quiénes somos, qué es el misterio de la Iglesia. Y esta realidad teológica del misterio de la Iglesia, que a lo largo de las Sagradas Escrituras se va desarrollando, va dando testimonio la palabra de Dios, pero me quiero centrar en tres ámbitos. La Iglesia desde las Sagradas Escrituras es entendida como pueblo de Dios, es visualizada en la concepción de Dios como pueblo de Dios, convocado para alabar y celebrar al Señor por toda la obra salvífica que ha hecho a través de la historia. También la Iglesia es concebida como cuerpo místico de Cristo, en el cual nosotros, hace San Pablo la analogía en la carta a los Corintios, de que somos el cuerpo, que somos diversas partes del cuerpo, que estamos unidos a Cristo, a nuestra cabeza. Y también la Iglesia es templo del Espíritu Santo, en el sentido de que somos, de acuerdo a la teología de San Pablo, de los escritos de San Pablo, somos piedras vivas que formamos parte conformamos el templo
espiritual de Dios. ¿Ok? Y la liturgia, como tal, expresa esta verdad revelada en sus oraciones, en sus textos, y por ende también en sus cantos, en los signos litúrgicos. Si nosotros revisamos el misal romano, revisamos el ritual de los sacramentos, vamos a encontrar que la oración litúrgica, a comparación de otras formas de oración cristiana que son válidas, tiene una dimensión eclesial. Y esto se expresa con lo que denomino, que no es un concepto que me haya inventado, ya diversos teólogos de la liturgia han hablado de ello, el nosotros eclesial. Esto se expresa, ustedes encontrarán en los libros rituales mucho la expresión del nosotros, somos, y todos los derivados, las palabras derivadas que nos ayuden a caer en la cuenta del nosotros eclesial. Pues bien, desde esta perspectiva es que no podemos escoger cantos que hablen de yo, como si estuviéramos expresando una relación meramente íntima entre Dios y yo, o yo y Dios, y no salir de esta dinámica. Una relación, más bien una expresión de individualidad, que no es lo mismo que una expresión personal. De ahí que, bueno, en algunos casos, bueno, podrán decir, pero es que Gilberto, tenemos una situación también en la liturgia. El canto gregoriano, hay cantos gregorianos que expresan su texto en primera persona, en yo. Entonces, o los cantos hablan de nosotros, eclesial, o hablan del yo individual. Y la respuesta aquí va en la línea de que si revisamos nosotros el repertorio del canto gregoriano como tal, el 99% del repertorio gregoriano son textos bíblicos musicalizados, son directamente palabra de Dios al ser Sagrada Escritura hecha canto, por lo cual no podemos alterar los textos. Entonces, ante esta situación, ¿qué respuesta podremos encontrar? ¿Cómo es que hablo de nosotros eclesial, de privilegiar el nosotros eclesial, que es parte de la oración litúrgica y es parte de la naturaleza de la misma liturgia? Y por otra parte tengo textos bíblicos que me hablan en primera persona. Pues bien, la respuesta la encontramos en la interpretación que se da de estos textos que son palabra de Dios, sobre todo los salmos. Y San Agustín, entre diversos padres de la Iglesia, nos da una interpretación muy bella en su comentario al Salmo 40. Nuestro Señor Jesucristo habla tanto de su propia persona como nuestro jefe, como de la persona de su cuerpo, es decir, de nosotros mismos y de su iglesia. Pero al hacerlo habla como una sola persona, a fin de hacernos comprender que la cabeza y el cuerpo forman un todo integral y no pueden disociarse, como esa unión nupcial de que se ha dicho, serán dos en una sola carne. Si en esa unión reconocemos dos personas en una sola carne, igualmente debemos reconocer a Cristo y a su iglesia en una sola voz. De ahí que cuando cantamos estos salmos que hablan en primera persona,
en realidad es Cristo quien está cantando, porque la liturgia como tal es la oración de Cristo. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Me remito a la Sacrosanctum Concilium. Y en esta situación, nosotros por el bautismo nos incorporamos a Cristo. De ahí que así como el cuerpo y la cabeza son uno, como el cuerpo está unido a la cabeza, la asamblea litúrgica, los fieles cuando celebramos la liturgia, estamos unidos a Jesucristo. Y Jesucristo canta los salmos. Y nosotros nos unimos al único canto de Cristo. Y eso no va contrario a la liturgia, porque la liturgia, otro de los principios eclesiales litúrgicos es el de la unidad. Somos diversos, pero la unidad eclesial sustentada en la eclesiología de comunión de la Lumen Gentium, recomiendo leer este documento, la Lumen Gentium, sobre la Iglesia, nos ayuda a entender que llegamos a la Iglesia y dejamos nuestra individualidad, porque también San Agustín dice, el que llega con su oración, sale de la misa solo con su oración. Y en la liturgia nos unimos a la oración de Cristo. Nos incorporamos. Y esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en la oración colecta. En conclusión, todas las oraciones ecológicas, la oración litúrgica, privilegia el nosotros eclesial. Si bien es cierto que hay textos, sobre todo en los salmos, en las antífonas de entrada de comunión, que hablan porque así fue redactado en primera persona, pero en estos casos, al ser palabra de Dios, no se altera, pero se interpreta como el canto de Cristo al Padre, en el cual nos unimos el cuerpo de la Iglesia a nuestra cabeza. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el canto litúrgico, ya sea que vaya a componer un canto o vaya a seleccionar un canto para la misa, para estos momentos, o comunión, ofertorio, entrada, son, por estar dentro de la liturgia, por ser parte integral de la liturgia, son liturgia. Por lo tanto, no están ajenos a las leyes y a la naturaleza de la oración litúrgica, que potencia el nosotros eclesial como manifestación de todo lo que nos ha sido revelado al respecto del misterio de la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo y templo del Espíritu Santo. Ojalá que estas notas teológicas, litúrgicas, sean de ayuda para todos nosotros, para ir retirando en nuestro repertorio esos cantos que hablan de yo, tú, de un diálogo individualista, intimista, y potenciemos aquellos cantos que hablan de nosotros como Iglesia, entendiendo la Iglesia como Cristo cabeza y nosotros su cuerpo, unidos en una sola plegaria, por la fuerza del Espíritu Santo, al Padre. Ha sido un placer compartir con ustedes esto y nos vemos en la próxima emisión. Dios les bendiga.